Cada vez que este tipo duerme, aparece en un mundo infestado de monstruos, y cada vez que muere, despierta de nuevo en la realidad. Entonces, 12 años después, su cuerpo ya no aguanta más y termina muriendo para despertar de nuevo en aquel mundo extraño, pero ahora morir ya no lo devuelve, así que tendrá que luchar para sobrevivir. Solo que con 12 años de experiencia cazando demonios y comiendo sus núcleos internos como si fueran un bocadillo, pondrá ese mundo de cabeza, pero antes, deja tu like. En este video, suscríbete al canal y comparte este video, que me ayuda muchísimo, y sin más, vamos con la obra. La historia comienza en un bosque muy extraño, con árboles tan arrugados y retorcidos como los dedos del pie de una anciana, mohos y musgos negros, y un cielo demasiado extraño, y este es un lugar infestado de monstruos que jamás verías en el mundo real. Pero es exactamente en este mundo donde nuestro protagonista está a punto de ser devorado por uno de ellos, y en medio de la lucha, aquel monstruo abre la boca para tragarse a nuestro protagonista y simplemente así él muere. Pero lo extraño es que, si muere en ese mundo, despierta de su sueño completamente eufórico, desorientado y con un dolor tan inmenso que es como si realmente estuviera muriendo, y la locura es que lleva 12 años exactamente igual, con ese mismo sueño de mierda, pero ahora, de vuelta al mundo real. Nuestro chico intenta soportar el dolor de la muerte, aunque sabe que hay algo todavía más doloroso que morir, que es simplemente dormir, y está realmente cansado. Pero si duerme en la realidad, es enviado de vuelta a aquel mundo que parece más una pesadilla que otra cosa, y si muere en ese mundo, vuelve a la realidad. Y básicamente no existe forma de dormir bien, por lo que cada vez despierta más cansado y sin energías. Entonces, para dejar de morir en aquel mundo, nuestro chico aprendió sobre armas, artes marciales, esgrima, supervivencia en la selva, tácticas militares. E hizo todo lo que pudo durante 12 años, y gracias a eso comenzó a morir menos en las pesadillas. Sin embargo, el verdadero problema es dormir. Incluso fue al médico. Pero ella solo le dijo que encontrara algo que le gustara hacer y que quizás así podría dormir bien. Pero al pensar en algo que le gustaría hacer, realmente no lo sabe, porque lo único que ha querido hacer durante 12 años es simplemente dormir, y solo quiere dormir profundamente una sola vez. Eso es todo lo que desea, ese es su sueño. Pero ese día, mientras deseaba eso, de repente sus fosas nasales comenzaron a sangrar, y entonces sufre una especie de convulsión y cae de cabeza al suelo, perdiendo mucha sangre. Y con esa muerte completamente aleatoria, en sus últimos pensamientos se pregunta, ¿qué es esto? Y su cuerpo parece mucho más ligero ahora, y aquel terrible y persistente dolor de cabeza finalmente desapareció. Y parece que el aire fresco y limpio está entrando en su cerebro y sus pulmones, y se siente como si hubiera dormido perfectamente durante 12 años. Pronto se pregunta si realmente murió. Pero entonces, ¿qué demonios es este lugar? Y así va abriendo los ojos nuevamente, despertando en medio de aquel bosque extraño, y reconoce de inmediato ese lugar como el mundo de las pesadillas de los últimos 12 años, pero rápidamente se calma, porque hay un monstruo justo detrás de él, y piensa que con toda la sangre que perdió realmente podría estar muerto, así que, si ese es el caso, si ahora realmente muere allí, no habrá ninguna realidad a la cual regresar, y a partir de ahora, ese lugar es su nueva realidad, y sabe exactamente qué clase de lugar es ese y qué necesita hacer para sobrevivir, y piensa que dada la situación no debería luchar ahora, y primero debe ir a un lugar más iluminado, donde los monstruos lo odian. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, desenvaina su espada al instante preguntándose qué clase de sensación es esa, porque lo que quiere hacer ahora no es huir, ni mucho menos. Y se queda confundido preguntándose si será porque durmió profundamente por primera vez en años o porque simplemente este cuerpo es mucho más joven que el anterior, pero aún así da un paso al frente mostrándose ante el monstruo, y este se lanza de inmediato contra nuestro protagonista queriendo devorarlo vivo. Sin embargo, todo su cuerpo le está gritando, pidiéndole, suplicándole, implorándole que luche y también, por supuesto, que sobreviva, y así, con un rápido corte de espada, parte el cuerpo de aquel monstruo por la mitad. Y después de que el monstruo cae muerto al suelo,
nuestro chico se acerca a su cadáver y saca algo de su interior, una esfera orgánica brillante, y acto seguido se la lleva a la boca y comienza a devorar aquella esfera luminosa, y después de comerla se siente todavía más vivo, y piensa que en este mundo de fantasía oscura debe sobrevivir a cualquier precio. Así que lo primero que tiene que hacer ahora es ir a un lugar iluminado donde los monstruos no aparezcan. Entonces, al día siguiente, nuestro protagonista, durmiendo sobre un árbol, despierta con los primeros rayos del sol en el rostro y finalmente, después de 12 años, tuvo otro día de sueño perfecto y después de eso pasó aproximadamente un mes desde que llegó a este mundo. Y continuó recorriendo el camino desde la oscuridad hacia la luz, aunque tiene ganas de luchar. No busca peleas, porque es una locura arriesgar la vida por diversión, pero cree que no puede evitar la necesidad de combatir. Aún así solo caza cuando se queda sin comida, y ahora mismo está empezando a tener hambre. Entonces, sin pensarlo dos veces, se lanza contra un monstruo y le corta la cabeza, y se pregunta por qué come esa cosa brillante que hay dentro de los monstruos. Pues cree que al consumir esos núcleos puede obtener un nuevo poder, al menos existe una posibilidad de adquirir el poder de una bestia mágica, y como comenzó a comerlos, adaptarse a este lugar se volvió mucho más fácil, y también descubrió otra cosa, parece que su cuerpo pertenece a un mercenario de tercera clase, y al ponerse a pensar en ello, ahora también puede leer la escritura de este lugar, aunque no sabe muy bien para qué sirve esa insignia de mercenario de tercera clase. Pero lo que sí sabe es que la existencia de esa identificación significa que también hay personas en este mundo, y al final del bosque ve la luz al final del túnel, pero mientras caminaba en esa dirección observó algo en el suelo, y preguntándose qué era aquello, lo reconoció como una trampa de cazador, lo que significa que hay personas cerca. Entonces comenzó a correr hacia la luz y finalmente se encontró con una pequeña casa de madera, y al llegar, primero golpea la puerta preguntando si hay alguien en casa, pero poco después la abre y se da cuenta de que no hay nadie. Sin embargo, en el centro de la mesa hay un libro muy extraño. Se acerca a la mesa, toma el libro y comienza a leerlo. Es conocido como el registro del reino demoníaco, y empieza a leer que el libro contiene la historia de este lugar y las terminologías utilizadas, escritas meticulosamente, y este es un libro que sin duda necesita para sobrevivir en este mundo. Pero mientras nuestro protagonista pensaba en esas cosas, alguien apareció justo detrás de él, apuntándole con una ballesta a la cabeza y preguntándole quién era. Y ese anciano le ordena responder ahora mismo o le abrirá un agujero en la frente. Por otro lado, nuestro protagonista piensa que está feliz de ver a una persona, pero se da cuenta de que, al parecer, el viejo cree que es un ladrón, así que le dice con calma que no lo malinterprete, porque simplemente vio una casa en aquel lugar aislado y entró por curiosidad. Y el anciano le responde que entonces se largue, porque no tiene nada que ver con él, y nuestro chico dice que está bien, que entiende, pero entonces toma el libro y le dice que realmente quiere leerlo, y le pregunta si podría prestárselo, y que si tiene que pagar, pagará. Pero el anciano, todavía más serio, pregunta qué pasará si se niega, y nuestro protagonista se muestra bastante desconfiado con ese viejo, pero sabe que necesita ese libro para sobrevivir allí. Así que, si ese es el caso, lo mira fijamente y dice que entonces tal vez tendrá que convertirse en un ladrón de verdad, y después de un tiempo con ambos mirándose fijamente, nuestro chico no sabe qué tan fuerte es ese anciano, pero siente que no perdería contra él, solo que justo después de pensar eso, el viejo se calma y dice que está bien, que un ladrón no diría que quiere leer un libro, y añade que es un placer conocerlo y que su nombre es Héctor, pero nuestro protagonista, todavía un poco desconfiado, responde que su nombre es Kemwen, y el anciano, completamente confundido con ese nombre, comenta que es bastante peculiar, aunque nuestro chico le dice que simplemente lo llame Jin, y al parecer su nombre es difícil de pronunciar en este mundo, pero interrumpiendo sus pensamientos, el viejo dice que, sin embargo, ese libro es precioso para él, así que puede prestárselo, y si realmente quiere leerlo, puede quedarse allí mientras lo esté leyendo, y a cambio le gustaría que lo ayudara con algunas tareas simples, lo que sorprende mucho a Jin, que le agradece de inmediato. Entonces, más tarde, Héctor comienza a cocinar para ambos,
Y durante ese tiempo nuestro chico termina quedándose en la casa de Héctor y reconoce que ese viejo es bastante astuto, pero no lo ve como una mala persona, e incluso le ofreció comida, lo que lo deja perplejo, porque por primera vez en mucho tiempo tiene una sopita caliente y sin duda es deliciosa, y por un momento piensa que quizás Héctor sea un ángel, pero al amanecer del día siguiente, Héctor sale a cazar, y nuestro chico, curioso, le pregunta si va a salir otra vez, y el viejo responde que hoy tardará un poco más, y por las conversaciones que han tenido, sabe que Héctor quiere vengarse de una bestia mágica que mató a sus compañeros, y piensa que, dado que Héctor es fuerte, debe tratarse de una bestia mágica bastante aterradora, y mientras nuestro chico estaba solo en casa, pasó todo el día leyendo el registro. Y cada una de esas historias comienza con el Imperio del Norte, donde el rey del Imperio del Norte fue cegado por la codicia y puso sus manos sobre un portal de otro mundo, el cual se decía que poseía la verdad de todas las cosas y un poder inmenso, y a partir de ese día comenzó el desastre, cuando las poderosas bestias de otro mundo aparecieron a través del portal y transformaron el norte en un reino demoníaco en apenas 9 años, y como consecuencia, muchas fuerzas humanas se aliaron y formaron la Alianza de la Iglesia. Y la Alianza de la Iglesia construyó una barrera para impedir la expansión del reino demoníaco, y básicamente ahí termina la historia. Entonces Jin comienza a pensar que, como esperaba, hay mucha información útil allí, pero dicen que cuanto más profundo se adentra uno en el reino demoníaco, más fuertes son las bestias, y ahora que lo piensa, las bestias se volvieron más débiles a medida que avanzaba hacia la luz, pero mientras pensaba en eso, lo que no sabía era que había un anciano corriendo desesperadamente hacia su casa, mientras que en la mente de Jin surgía la pregunta de qué tan profundo dentro del reino demoníaco se encontraba, y qué tan fuerte era él en ese lugar. Pero mientras pensaba en ello, afuera de la casa había varios lobos gigantes persiguiendo a Héctor, y aquellos lobos seguían tras él mientras corría de regreso a casa, pero finalmente se detiene y dispara 2 flechas contra uno de ellos, aunque el lobo destruye fácilmente las flechas y sigue avanzando hacia Héctor, y al darse cuenta de la situación, comienza a gritar que no puede morir ahora. Pero finalmente, cuando se gira hacia la casa, ve a nuestro chico Jin saliendo de ella con la espada en la mano, y muy asustado le ordena que huya porque afuera es demasiado peligroso, pero para sorpresa del viejo, nuestro chico lo sobrepasa a una velocidad absurda, y cuando Héctor mira, Jin ya está frente al lobo, y con un gran salto se lanza sobre él, mientras el lobo, pensando que es solo otra presa, también intenta atacarlo. Pero lo que ese monstruo no sabía era que Jin también era un monstruo completo, usando un único golpe para partir al lobo por la mitad, y justo después de que el lobo muere, los demás lobos de la manada quedan muy sorprendidos por la escena, mientras detrás de ellos, Héctor está completamente en shock, preguntándose cómo es posible que derrotara al maldito hombre lobo con un solo golpe. Entonces nuestro protagonista llama a Héctor y le pregunta si una criatura de ese nivel es considerada una bestia mágica fuerte, y Héctor le devuelve la pregunta, preguntándole si quiere saber si los hombres lobos son fuertes, y de inmediato responde que sí, que son muy fuertes, y nuestro chico dice que entiende, y comenta que escuchará los detalles después de encargarse del resto, y finalmente se gira hacia los demás hombres lobo, que comienzan a observarlo fijamente, y nuestro chico sabe ahora que no parecen muy fuertes, pero todavía hay alrededor de 40 de ellos, suficientes para matarlos si se descuida, y en lugar de luchar contra todos, decide cortar la garganta de aquel que parece más fuerte, como el líder de la manada, para disminuir la moral de los demás, así que fija su mirada en el enorme hombre lobo que está frente a él y que claramente parece ser el líder, y de repente comienza a liberar una energía muy oscura que ni siquiera él mismo puede percibir, pero aquella presión asusta al hombre lobo, que primero lo observa con seriedad como si fuera a atacarlo, pero luego comprende su error, mira a ambos lados y simplemente se da la vuelta. Lo que confunde a los demás hombres lobo al ver a su líder huyendo como si no hubiera un mañana, y comienza a gritar en el idioma de los lobos para que huyan de allí, porque ese hombre es un monstruo mucho más monstruoso que ellos mismos, y todos comienzan a escapar, y completamente sorprendido por la escena, Héctor pregunta si realmente están huyendo.
Los hombres lobo conocidos por su valentía, mientras nuestro chico piensa que realmente saben evaluar las situaciones y que aquel hombre lobo parece bastante inteligente, pero ahora, de vuelta en la casa, despellejan al lobo hasta dejar solamente la piel y Héctor cuenta que eso vale al menos unas 40 monedas de oro y que esa es la recompensa por la cabeza del hombre lobo que cazó, y nuestro chico pregunta si eso es mucho dinero, y Héctor responde que sí, bastante, que alcanza para vivir sin trabajar durante unos 5 o 6 años, lo que sorprende muchísimo a nuestro protagonista, que reconoce que puede ganar una recompensa enorme por una simple bestia débil como esa. Pero más importante que eso, si un monstruo tan mediocre como un hombre lobo vale tanto dinero, entonces cuando le falte dinero solo tendrá que encontrar y matar monstruos parecidos, y así podrá seguir ganando dinero, y tal vez, solo tal vez, la vida en este mundo sea más fácil que durante los últimos 12 años. Entonces, más tarde, ese mismo día, Héctor le entrega algunas cosas a Jin y nuestro chico pregunta con curiosidad qué es todo eso, y Héctor le muestra la piel del lobo, carne, monedas de plata e incluso un mapa pionero, y le pide que lleve todo eso a la villa pionera y encuentre a Jacob en el lugar marcado en el mapa, porque él pagará bastante por esa piel, pero nuestro guerrero pregunta si no hay problema en darle algo tan valioso así, y el viejo responde que fue él quien mató al hombre lobo. Así que lo merece, y además le pregunta si acaso no se lo había contado, que él también odiaba mucho a ese hombre lobo, entonces agradece a Jin por vengarlo y espera que puedan encontrarse nuevamente, y nuestro chico le agradece por todo, así que, después de despedirse de Héctor, parte en busca de aquella villa, pero mientras caminaba fuera del bosque, lo que no sabía era que al pie de la montaña había cierto hombre lobo observándolo desde lejos, siguiéndolo con la mirada, pero después de algunas horas, nuestro protagonista finalmente llega a la villa pionera y reconoce que ese es el lugar del que hablaban, y al entrar piensa que hay bastantes cosas para hacer una ciudad tan pequeña, pero mientras camina por las calles, todas las personas continúan mirándolo, y se pregunta si lo observan porque es un extraño al que nunca han visto antes o algo parecido, y pensándolo bien, es comprensible, porque en un mundo como ese, lo único más peligroso que los monstruos son las propias personas. Y más tarde, al llegar a un bar, cuando entra, alguien le pregunta directamente si quiere una cerveza, pero nuestro protagonista responde que pasará, y más importante que eso, pregunta dónde puede encontrar a un hombre llamado Jacob, y justo a su lado aparece el propio Jacob preguntando qué puede hacer por él, y en cuanto nuestro chico lo mira, lo reconoce como un estafador. Pero le cuenta que Héctor lo envió y que le dijo que podría venderle una piel de hombre lobo, y al escuchar eso, Jacob se levanta de inmediato y pregunta, ¿cómo que un hombre lobo? ¿Acaso Héctor realmente mató un hombre lobo? Entonces nuestro chico se da cuenta de que está asumiendo que fue Héctor quien lo mató, y al parecer no necesita decir nada, y así Jacob observa aquella piel y reconoce que realmente pertenece a un hombre lobo auténtico, y se pregunta si de verdad aquel viejo lo logró, y aunque sea anciano, Héctor sigue siendo Héctor, y con una sonrisa comenta que, como esperaba, sabía que lo conseguiría, pero justo después de decir eso, otros hombres se levantan y comienzan a mirar fijamente a Jin, y nuestro protagonista pregunta qué está pasando, y Jacob, mientras examina la piel, pregunta si acaso todavía no se ha dado cuenta, y le ordena que se largue mientras se lo está pidiendo amablemente, porque solo así podrá conservar la vida, y al ver eso, nuestro protagonista suspira, comprendiendo que al final realmente era un estafador, pero le explica que Héctor lo envió porque confiaba en él, así que le pregunta si siempre ha sido así, y Jacob, muy confiado, le dice que se calle, porque él hizo la inversión y Héctor siempre ha estado demasiado lejos, así que siempre pierde dinero haciendo negocios con él, pero ahora necesita esa piel para compensar todas las pérdidas que ha tenido, y al escuchar eso, Jin se pregunta si debería matarlo o no, porque realmente está furioso, pero aún así no puede matar a alguien solamente por una piel, y ese hombre debería agradecer que él sea una buena persona,
pero lamentablemente Jacob no sabía cómo ser una buena persona de verdad, así que le arroja la cerveza a la cara y le dice, como si fuera el dueño del lugar, que ese niño no debe hacerse el listo y que debería largarse cuanto antes, y ahora, sin otra opción, nuestro protagonista, muy enfadado, se pone de pie y camina tranquilamente hacia una mesa, mientras Jacob comenta que tomó una buena decisión, pero unos segundos después nota algo extraño, y es que el muchacho no se fue, sino que simplemente tomó una silla y llamó a Jacob, diciéndole que si quiere estafar a alguien debe apuntar directamente al cuello y no a la cabeza. Entonces Jacob suspira, diciendo que retira lo que dijo sobre que era inteligente, porque claramente no conoce el valor de su propia vida, y en ese momento sus hombres se lanzan sobre Jin. Pero Jin no da ni un solo paso atrás y piensa que personas como ellos probablemente no dejarán ningún remordimiento si las mata, así que bloquea fácilmente el ataque de uno de ellos y, lamentablemente, solo entonces aquel hombre se da cuenta de que Jin es fuerte y también muy rápido, ya que lo parte por la mitad de inmediato. Luego pasa al siguiente que lleva un hacha, y después de esquivar su golpe le arroja la mesa encima, bloqueando su visión, y acto seguido lo corta junto con la mesa, y observando aquello desde lejos, Jacob comienza a sudar frío, preguntándose de dónde salió un monstruo semejante, porque un luchador tan fuerte en la zona sería imposible que él no lo conociera, pero da igual, porque a este ritmo podría morir por nada. Y mientras la lucha continúa y sus hombres son asesinados como si no fueran nada, él simplemente huye, mientras Jin sigue aplastando a cualquiera que se interponga en su camino, y después de matar al último de ellos, Jacob comienza a gritar que huyan de allí porque ese tipo está loco, pero justo después de escapar por la ventana se encuentra cara a cara con otro ser, quedando completamente en shock al ver a un gigantesco hombre lobo, y ellos preguntan, ¿por qué demonios hay un monstruo en la aldea? Pero enseguida Jin aparece detrás de ellos, y los tres, muertos de miedo, no saben hacia dónde correr. Pero también sorprendido, nuestro protagonista observa a ese mismo hombre lobo y pregunta si es aquel lobo cobarde, mientras el hombre lobo comienza a mirarlo fijamente, y Jin lo observa como si fuera una presa, preguntándole si acaso vino allí a buscar la muerte también. Y eso hace que el lobo se asuste tanto que empieza a rodar por el suelo como un perro, intentando parecer lo más amigable posible, y esa escena deja completamente impactados a los tres bandidos. Sin embargo, Jin, muy confundido, nota que ese comportamiento es el de un perro callejero, así que señala a los tres hombres y le ordena que los muerda. Y fácilmente el lobo obedece con los ojos brillando y se lanza sobre ellos, comenzando a devorarlos vivos, y observando al lobo matarlos, Jin comenta que hizo un excelente trabajo, y viendo a sus subordinados morir a manos del hombre lobo, Jacob está completamente aterrado, pensando que esto es una maldita pesadilla y preguntándose qué demonios debería hacer ahora. Pero claro, primero necesita salir de esta situación, y ya que ese tipo es un idiota, probablemente lo dejará pasar si se disculpa unas cuantas veces, así que simplemente se arrodilla frente a nuestro protagonista y golpea la cabeza contra el suelo, rogándole que por favor le perdone la vida, que hará cualquier cosa que le diga. Pero mientras dice eso, en su mente solo piensa en vengarse después de salir de esta situación, y simplemente nuestro chico detiene su espada justo sobre la cabeza de Jacob, provocándole un pequeño sangrado, y Jin comienza a mirar a ese idiota preguntándose quién cree que es, porque esta es exactamente la misma situación de antes, cuando su antiguo jefe le pidió 1000 disculpas y le rogó que lo dejara pasar solo esa vez, y eso fue lo que dijo cuando le informó que su salario no había sido depositado, y aunque en aquella época no confiaba mucho en su gerente, porque era demasiado blando, no dijo nada y no tuvo más opción que aceptar la situación. Sin embargo, nunca debió hacerlo, porque cuando aceptó una vez, el salario que se retrasó una semana terminó retrasándose un mes, luego 2, y en algún momento terminó yendo a ver a su gerente casi suplicando por el sueldo del mes, pero en aquella ocasión el gerente lo llamó niño ingrato, preguntándole si no debían apoyarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles, y diciendo que los jóvenes de hoy en día son demasiado egoístas, y en aquel entonces fue muy humillante para Jin, porque ese maldito gerente lo trató como si fuera egoísta e insistente, y él se sentía una basura viviendo en la misma miseria.
Pero aprendió una lección en aquella época, y al ver a Jin darle la espalda, Jacob se da cuenta de que funcionó y que esta es su oportunidad. Entonces, con una sonrisa en el rostro, toma su daga y corre hacia nuestro protagonista queriendo matarlo. Pero antes de que pudiera atacarlo, Jin bloquea su mano y dice que son basuras como en las que no conocen el significado del remordimiento, y finalmente Jacob se da cuenta de que el idiota desde el principio no era Jin, sino él mismo, porque ahora su cabeza acaba de ser separada de su cuerpo, y justo después de matarlo, nuestro protagonista piensa que esta vez jamás volverá a aceptar ese tipo de trato, y así, después de la muerte de Jacob, se gira hacia el lobo y piensa que ahora es su turno, pero se da cuenta de que el lobo lleva una bolsa en la boca, y Jin se pregunta qué debería hacer, porque parece que decidió seguirlo, pero poco después el lobo se agacha y le muestra una bolsa llena de monedas de oro. Y nuestro chico lo mira y le pregunta si quiere venir con él, y el lobo simplemente se frota contra el bufando, indicando que sí. Entonces Jin acaricia al asesino hombre lobo y dice que es una elección sabia, y cree que ese perrito se llevará muy bien con él, así que al día siguiente, después de una buena noche de sueño, nuestro chico despierta tras haber dormido perfectamente y piensa que una mañana así es realmente refrescante, que incluso siente que podría volar. Y después de estirarse un poco comienza a lavar su ropa y se pone a pensar que mató a una persona por primera vez, y en realidad no fue una ni dos, fueron varias. Sin embargo, ¿por qué no se siente culpable por nada de eso? Se pregunta si será porque eran basura, pero no. Él sabe que la emoción que sintió fue la misma que cuando caza monstruos, aquella intensa adrenalina, y sabe que definitivamente hay algo dentro de él que está cambiando lentamente, así que se pregunta confundido si está maldito o algo parecido, pero bueno, sobrevivió hasta ahora, así que no hay problema, aunque reconoce que una cosa es segura, su vida aquí será muy diferente a la anterior, y ya que no va a sufrir, vivirá en abundancia y simplemente disfrutará el presente. Entonces, después de un tiempo junto a su nuevo perrito, llega a la quinta ciudad pionera, y se gira hacia él diciéndole que primero tiene que vender esa piel, y le pide que permanezca cerca pero fuera de la vista, y sabe que, según las crónicas del libro, para recibir recompensas por monstruos hay que visitar la Alianza de la Orden, y también se menciona que existe una sucursal en esta ciudad, y finalmente, después de un rato, llega allí. Se acerca a una ventanilla y pregunta si ese lugar es la Alianza de la Orden, y el empleado responde que sí, pero pregunta qué lo trae por allí. Entonces nuestro chico le muestra una piel de lobo y dice que vino a reclamar la recompensa de un monstruo, pero el hombre, bastante desconfiado, responde que si esa piel realmente es suya y que ese lugar no es para bromas, aunque después de observarla durante unos segundos la reconoce inmediatamente como una piel de hombre lobo, y completamente sorprendido pregunta si fue él quien la consiguió, y nuestro chico responde que sí, que la obtuvo hace poco. Entonces otro empleado sale de una sala y, después de unos minutos, llega para pedir disculpas por la espera, explicando que, debido a la cantidad involucrada, tuvieron que realizar algunas pruebas para verificar la autenticidad, y que tomó algo de tiempo, pero efectivamente es auténtica, y le entrega la recompensa para que la revise, y así Jin comienza a observar las monedas y sabe que eso es suficiente para vivir cómodamente durante 6 o 7 años. Pero aún así no parece real hasta que lo ve con sus propios ojos, y piensa que es una sensación distinta a la adrenalina de luchar, pero el dinero definitivamente es algo bueno. Sin embargo, en ese momento aquel hombre le pide permiso y pregunta si estaría interesado en otro encargo, porque tiene un favor que pedirle, y muy animado nuestro protagonista pregunta a qué se refiere, y el empleado responde con cierta incomodidad que en realidad se trata de un monstruo que apareció en una cantera cercana y que les está causando muchos problemas, y debido a él la cantera se volvió peligrosa, por lo que los trabajadores no pueden entrar, y como no pueden extraer minerales, el dinero ha dejado de circular en la ciudad, así que están al borde de la ruina. Además dicen que ese monstruo es más fuerte que un hombre lobo, pero si cree que puede enfrentarlo. Sin embargo, nuestro chico lo interrumpe preguntando qué tipo de monstruo es, y el hombre responde que se llama Cráneo Loco, y que la recompensa es de 70 monedas de oro, lo que sorprende mucho a nuestro protagonista,
porque ya leyó sobre ese tal cráneo loco en las crónicas y además ya se enfrentó a uno antes y sabe que ese monstruo posee un cráneo dorado, es increíblemente agresivo y muchísimo más fuerte que un hombre lobo. Así que entiende perfectamente por qué es tan difícil de derrotar. Y recuerda que la primera vez le tomó casi un mes matarlo porque murió alrededor de 28 veces en el intento. Entonces el empleado pregunta si cree que puede someterlo, y por un momento Jin guarda silencio. Pero enseguida, muy emocionado, responde que por supuesto que puede, habiendo encontrado finalmente a su próxima presa. Entonces, más tarde, en la cantera, nuestro chico comenta para sí mismo que escuchó que nadie estaba trabajando allí debido al cráneo loco y al parecer la atmósfera deprimente de una mina crea un ambiente escalofriante, siendo definitivamente un lugar del que quiere salir rápido, así que sería mejor terminar el trabajo cuanto antes. Pero mientras se dirige hacia la mina se encuentra con otros hombres y uno de ellos se acerca pidiéndole que espere un momento, disculpándose y preguntando si podría esperar su turno, porque ellos llegaron primero y ya se estaban preparando para luchar. Entonces nuestro chico los mira y se da cuenta de que quieren que se retire porque llegaron antes, pero pregunta desde cuándo existe una fila para cazar monstruos, y el hombre responde que en realidad podría unirse a ellos para cazar al monstruo juntos. Pero en la mente de Jin resulta evidente que ahora están intentando reclutarlo de la nada, y si esperara a que ellos terminaran y de alguna manera lograran vencerlo, sería demasiado tiempo perdido. Aunque tampoco necesita pelear contra ellos y todo es cuestión de la orden, porque incluso si tuviera que dividir la recompensa sería mejor trabajar juntos. Sin embargo, no puede confiar en las personas de este lugar, así que mira a su líder y le pregunta que, si ya son tantos, ¿por qué quieren llevarlo también? Y el hombre responde que es algo vergonzoso de admitir, pero él prioriza la seguridad por encima del rendimiento y que sería de gran ayuda que se uniera a ellos porque sabe que es fuerte, y Jin, muy confundido, pregunta por qué de repente le habla tan formalmente, y como esperaba, son bastante débiles, así que pregunta al líder por qué piensa que es fuerte, y el hombre responde que si no lo fuera, ese lobo no lo estaría siguiendo. Mientras nuestro chico mira hacia un lado y ve a una muchacha acariciando a su lobo, y el hombre comenta que los lobos son conocidos por su independencia y que ni siquiera la alianza de la orden logra domesticarlos, por lo que es realmente impresionante ver a uno siguiendo a un humano, pero nuestro protagonista, muy sorprendido, recuerda que le dijo al gran lobo que se escondiera y se pregunta cuándo demonios apareció de la nada, aunque luego nota que la muchacha le ofreció carne de este mundo que ni siquiera él ha comprado todavía, así que al ver aquella deliciosa carne, el lobo parece algo incómodo, da una mordida y luego le entrega el resto a Jin, y él se queda mirando la carne preguntándose qué demonios cree ese perro que es, pero al observar aquella carne brillante y apetitosa, comienza a hacérsele agua a la boca, mientras se pregunta por qué su cuerpo reacciona así, aunque pensándolo mejor, ¿cuándo fue la última vez que comió carne? Hace muchísimo tiempo, sin duda, pero un lobo estaba comiendo esa carne y ahora está en el suelo, y al parecer ya no le importa la dignidad humana, aunque antes de que pudiera tomar el pedazo de carne, la muchacha lo interrumpe y le dice que si tiene hambre puede comer eso, entregándole otro trozo, y nuestro protagonista queda completamente impresionado, después de tanto tiempo sin probar un pedazo de carne. Reconoce a aquella chica como una diosa en quien definitivamente puede confiar. Entonces más tarde todos entran en la mina mientras Jin piensa que esa carne es realmente deliciosa, que sus jugos salados explotan en su boca y que el sabor le recuerda mucho a la comida de su mundo, siendo incomparable con la carne de monstruo que come para sobrevivir, y más adelante, bastante curiosa, la muchacha comenta que pensándolo bien todavía no se han presentado. Entonces el muchacho de cabello largo dice que su nombre es Jonathan, capitán del grupo de mercenarios Marlín Negro, y que la chica se llama Claire, y nuestro protagonista responde que él es Jin, y Jonathan dice que es un placer conocerlo, y que si tiene alguna pregunta puede hacerla cuando quiera, pero finalmente, después de caminar durante un tiempo, llegan al lugar donde lucharán contra el cráneo loco. Entonces Jonathan ordena al equipo de trampas que coloque las redes y al equipo de lanceros que se mueva a las posiciones designadas,
Y luego se gira hacia Clyde preguntando si pueden comenzar, así que ella responde que ya pueden hacerlo, y entonces ocurre algo increíble que sorprende muchísimo a Jin. Clyde está usando magia, y él reconoce que esa magia fue mencionada en las crónicas que leyó antes, mientras ella comienza a recitar una especie de hechizo o encantamiento diciendo que, en nombre de Clyde, pide bendiciones para esta tierra, la bendición llamada Paso Pluma, y en ese momento Jonathan resopla comentando que, como siempre, ella es increíble. Entonces les dice a todos que tienen 3 minutos, o quizás 5 en el peor de los casos, y que todos deben permanecer alerta porque él atraerá al cráneo loco hasta allí. Inmediatamente comienza a correr hacia el escondite del monstruo, y Jin, observando aquello, se emociona mucho, porque Jonathan parecía normal antes, pero ahora se ha vuelto increíblemente rápido, y al parecer la magia es real, y comienza a preguntarse si él también podría aprenderla. Pero poco después otro miembro del grupo grita que no tienen tiempo para distraerse, porque el monstruo llegará pronto, y si una sola persona comete un error, todos podrían morir, así que deben permanecer atentos. Y desde la parte trasera nuestro chico observa todo mientras piensa que atraer a un monstruo hacia una trampa y destrozarlo allí no es un mal plan. Sin embargo, él se pregunta si esa estrategia realmente funcionará contra un cráneo loco, y la verdad es que cree que no, pero apenas unos minutos después aparece Jonathan corriendo en dirección a ellos, ordenando que preparen las trampas, porque el cráneo loco ya está llegando. Entonces, después de que logra desviarlo, el cráneo loco cae en la trampa y queda atrapado por todos dentro de aquella enorme red, y aprovechando esa oportunidad, Jonathan llama a los lanceros ordenándoles que ataquen de inmediato, así que las lanzas comienzan a perforarlo y el cráneo loco empieza a gritar de dolor, pero observando sus movimientos, nuestro protagonista desde atrás se da cuenta de que eso no es bueno y que están siendo superados en fuerza. Aún así todos continúan sujetando las cuerdas para mantener atrapado al cráneo loco. Sin embargo, lamentablemente el cráneo loco consigue liberarse cortando aquella red y acto seguido avanza en dirección a la maga, queriendo matar a Clyde, y Clyde, preocupada, se da cuenta de que la situación se salió de control, pero antes de que pudiera defenderse, Jin da un paso al frente y bloquea la embestida de aquel enorme jabalí y comienza a sujetarlo con sus propias manos desnudas, e incluso el propio cráneo loco parece alarmado por la existencia de alguien así. Por otro lado, Clyde le grita a Jin que es demasiado peligroso y que debe salir de allí, pero él solo le pide que no se preocupe, porque tal vez sea el único presente que sabe cómo derrotarlo. Entonces Jin arroja al enorme monstruo hacia el otro lado y aprovecha el tiempo para tomar su espada y bloquear otra embestida, pero después de ese golpe comienza a pensar que creía haberse vuelto más fuerte, aunque al parecer ese cráneo loco posee una fuerza bruta descomunal. Sin embargo, mientras pensaba en eso, el monstruo aprovechó una apertura, pero justo detrás de Jin se activa otra magia, y con el poder del viento Clyde consigue arrastrarlo fuera de peligro, diciéndole que ella también lo ayudará, y entonces Clyde lanza un fortalecimiento, y él percibe que su cuerpo se siente mucho más ligero, como si se hubiera quitado una mochila de 30 kilos de la espalda, y sabe que con eso podrá cazar a ese monstruo mucho más fácilmente. Entonces Jonathan aparece a un lado y pregunta si conoce alguna manera de derrotarlo y que ellos pueden ayudar, pero nuestro chico responde que no, que deben quedarse donde están, y lo que sorprende a todos es que Jin dice que es más fácil encargarse de él solo, y básicamente comienza a correr atrayendo toda la atención del monstruo hacia él, mientras piensa que para cazar un cráneo loco es necesario saber algunas cosas, porque aunque se llame así, básicamente sigue siendo un cerdo. Corre muy rápido en línea recta, pero cambiar de dirección le resulta extremadamente difícil, así que primero usará eso para detenerlo, y ahora que ya lo ha sacado de la mina, están al aire libre. Y Jin piensa que entonces ese es el poder de los fortalecimientos mágicos, porque ahora el monstruo tiene mucha más dificultad para alcanzarlo que antes, así que llega el momento del segundo paso, relacionado con sus colmillos, largos como espadas y que cumplen la misma función que las manos humanas, pero que no pueden ser cortados con una espada. Por lo tanto, en ese caso apuntará directamente a la nariz, que es su punto débil. Y justo después de cortar la nariz del monstruo,
este comienza a gritar de dolor, y nota que el dolor aumenta con cada movimiento que hace, haciendo mucho más difícil que lo ataque. Así que básicamente ese cráneo loco ya no tendrá ninguna oportunidad, mientras Jin corre por todo su cuerpo, cortando una a una sus patas, y con aquella expresión casi psicótica en el rostro, se da cuenta de que ha ganado, y después de un tiempo el grupo de mercenarios corre hacia donde está Jin, pero se sorprenden al ver semejante destrucción y comienzan a preguntarse qué ocurrió allí, mientras Clyde comenta que deben encontrar a Jin, aunque en ese momento el gran lobo aparece bloqueándoles el paso, y Clyde, sorprendida, pregunta qué está ocurriendo y si realmente les está diciendo que no interfieran, porque al menos eso es lo que entiende por su comportamiento, y después de algunos minutos Jin finalmente aparece ante todos, y ellos, emocionados, preguntan qué pasó con el monstruo, mientras nuestro chico, después de su almuerzo, reconoce que no puede resistirse a una esencia de monstruo, y simplemente les responde que ya no existe, lo que los deja completamente confundidos. Entonces les muestra que todo lo que queda de él es carne y piel, y los mercenarios quedan totalmente impresionados, diciendo que fue increíble y preguntando si realmente hizo todo eso solo, y Jonathan comenta que jamás había oído hablar de alguien capaz de derrotar a un monstruo así en solitario, pero a diferencia de ellos, el gran lobo percibe algo extraño y de inmediato se gira comenzando a gruñir hacia un lado, y cuando todos miran, aparece otro cráneo loco, y Jonathan, asustado, se da cuenta de que eran dos, y maldice porque la información estaba equivocada. Pero en ese instante Clyde se da cuenta de la verdad, porque al parecer tiene crías, dos pequeños cerditos muy adorables, y aquella enorme criatura es simplemente la madre de ellos y la esposa del gran cráneo loco que mataron, y ella comienza a mirarlos como si implorara perdón, mientras nuestro chico observa cómo envía a sus crías lejos y simplemente se marcha guiándolas, y alguien pregunta si realmente se irán así sin más, y Clyde responde que probablemente estaban planeando criar allí a sus hijos, e incluso Jonathan admite que se siente mal por ello, pero en fin, está feliz de que se haya marchado en paz, y más tarde, de regreso a la quinta ciudad pionera, dentro de un bar, todos comienzan a celebrar y Jonathan dice que hicieron un gran trabajo, que gracias al cielo no hubo ninguna baja, y que está muy feliz de que hayan capturado a un cráneo loco. Pero ahora quiere hablar del punto más importante de la cacería, la hora de las recompensas, lo que emociona muchísimo a todos, y Clyde, mirando todo aquel dinero, se pregunta si la recompensa no era solo de 70 monedas de oro, porque aquello parece mucho más, y Jonathan responde que es gracias a sus habilidades de negociación, explicando que no se trataba solamente de un cráneo loco, sino de dos y además varios cachorros, y que como era un trabajo mucho más peligroso de lo que indicaban los informes, exigió una recompensa mayor. Así que básicamente terminaron obteniendo 110 monedas de oro, y todos comienzan a reír diciendo que eso era de esperarse de su capitán. Por otro lado, nuestro chico comenta que ni siquiera lucharon contra la madre, así que no entiende por qué igualmente les dieron dinero. Y el capitán responde que sobre eso contó una pequeña mentira, y el grupo, muy emocionado, le dice que fue increíble, mientras nuestro protagonista simplemente suspira pensando que son personas realmente interesantes. Pero poco después Jonathan lo señala y anuncia que está pensando en darle a Jin la mitad de todas las ganancias, lo que sorprende muchísimo a nuestro protagonista, que pregunta cómo que la mitad, pero el capitán responde que, si no fuera por él, todos habrían muerto, así que por favor debe aceptarlo. Además la recompensa aumentó lo suficiente como para repartirla entre todos. Y los demás mercenarios asienten diciendo que eso es exactamente lo que quieren. Entonces nuestro chico piensa que los fortalecimientos mágicos y las trampas fueron de gran ayuda y que al parecer no todas las personas de este mundo son malas, así que levanta su cerveza y agradece a todos diciendo que, a cambio, las bebidas de todos esa noche corren por su cuenta y que ahora pueden beber hasta caer. Pero en medio de la celebración, nuestro protagonista nota que Clyde se está marchando y le pregunta a dónde va a esas horas. Y ella responde que irá a practicar un poco de magia, y como Jin siente mucha curiosidad por eso, comienza a seguirla y observar su entrenamiento, pensando que debe estar bastante cansada entrenando justo después de la cacería, y que realmente es sorprendente,
pero empieza a pensar en la magia misma, preguntándose si él también debería intentar aprenderla, y así, al amanecer del día siguiente, Clyde le pregunta a Jin si realmente quiere aprender magia, y por supuesto que puede enseñarle. Entonces nuestro chico piensa que aceptó mucho más fácilmente de lo que esperaba, y ella simplemente le dice que ya estaba pensando en darle algún regalo, y él pregunta a qué se refiere. Entonces Clyde explica que cuando aquel cráneo loco apareció, en lugar de abandonar a todos, él se quedó y lo salvó, por lo que estaría más que feliz de enseñarle magia, y eso fue básicamente una indirecta para Jonathan, y comenta que si se tratara del grupo de mercenarios que ni siquiera sigue las reglas básicas del combate, como proteger a su maga, diría que no, pero Jin es muy diferente. ¿No es así? Entonces Jonathan se acerca a Clyde bastante molesto y dice que ni hablar, porque la magia no es algo que pueda aprenderse de la noche a la mañana, y además ellos partirán de la ciudad en 2 días. Pero Clyde responde que Jin puede ir con ellos, y Jonathan, riéndose, pregunta por qué un cazador de bestias tan poderoso como él viajaría con mercenarios como ellos, porque un lobo siempre se siente más cómodo solo. Y añade que sería muy descortés entrometerse en una gran aventura como la suya. Pero nuestro chico piensa que en realidad no tiene nada que hacer ahora mismo, y que ese hombre le está atribuyendo un honor que no tiene ningún motivo aparente, así que se pregunta si debería mentir un poco. Entonces le pregunta a Jonathan a dónde se dirigen ahora, y él responde que a la 4ª ciudad pionera, porque escuchó que allí hay un gran trabajo disponible, y nuestro chico responde que entonces es la 4ª ciudad pionera, como si realmente supiera algo del lugar, aunque aún así comenta que justamente estaba planeando ir allí, y pregunta si les importaría que se uniera a ellos, y obviamente esos dos, que habían planeado todo desde el principio, consiguen exactamente lo que querían. Mientras Clyde responde que estarían más que felices de contar con un aliado tan confiable como él, y así fue como se decidió su próximo destino. Entonces, 2 días después, durante el viaje hacia la 4ª ciudad pionera, avanzan junto a un Tarrasque, un monstruo criado exclusivamente para transporte, y una de las pocas bestias mágicas domesticadas por la humanidad, y él comienza a observar a la criatura recordando que ese es el Tarrasque del que leyó en los libros. Y al parecer lo utilizan como animal de carga en lugar de caballos porque es absurdamente enorme, pero más adelante Jonathan los llama diciendo que todavía tienen mucho camino por recorrer, y así, durante el día caminaban hacia la 4ª ciudad pionera, y por la noche Jin entrenaba con Clyde, pero sabe que aprender algo nuevo es difícil y que existen decenas de razones por las que resulta complicado, aunque la peor de todas es la repetición, porque en cualquier disciplina hay aspectos en los que el crecimiento solo es posible mediante la repetición constante. Sin embargo, el progreso en esa etapa es extremadamente lento y suele estancarse durante mucho tiempo. Y él sabe perfectamente lo difícil que es repetir lo mismo una y otra vez mientras no se perciben avances, porque es una experiencia agonizante, pero también es un dolor al que ya está acostumbrado. Y los 12 años de agonía que soportó para sobrevivir en el mundo de las pesadillas solo sirvieron para hacerlo más fuerte y perseverar hasta alcanzar el éxito, y eso es algo que conoce muy bien, así que de repente comienza finalmente a sentir maná, y Clyde, muy sorprendida, se acerca diciendo que entonces por fin comenzó a percibirlo, y nuestro protagonista pregunta si aquello realmente era maná, pensando que tardó 10 días completos solo para lograr sentirlo. Así que al parecer sí es muy difícil, pero Clyde le explica que, para ser sincera, sí tardó bastante, aunque aún así fue un resultado excelente, porque hay personas sin talento que pasan toda su vida sin llegar a sentir maná jamás, pero ahora llega el segundo paso. Entonces ella toma una poción y se la entrega, y acto seguido le pide que se quite la ropa, lo que deja a nuestro chico completamente confundido preguntando qué quiere decir con eso. Pero después de la explicación entiende que solamente debe quitarse la camisa, y con curiosidad pregunta qué está haciendo, y ella responde que está creando un camino para poder infundir maná dentro de su cuerpo. Y ahora que todo está listo, comenzará a inyectar el maná, así que debe sentirlo cuidadosamente, y así, Clyde activa un círculo mágico y comienza a introducir maná en el cuerpo de Jin, y en medio del proceso él comienza a sentirse un poco entumecido y se da cuenta de que esto es un nivel completamente diferente de lo que sintió antes,
Está entrando muy profundamente en su cuerpo y puede sentir algo más espeso que la sangre fluyendo por él, cada vez se vuelve más intenso, pero Claire, justo detrás, le pregunta cómo se siente y si puede percibir el maná fluyendo, y él responde que sí, que puede sentir que algo está circulando por su cuerpo. Entonces ella le cuenta que ya dio el primer paso para usar magia, y explica que existen 3 etapas básicas de la magia. La primera es sentir el maná, la segunda es retenerlo dentro del cuerpo y la tercera es utilizar la magia de verdad. Y ya que consiguió completar el primer paso, ahora pasarán al segundo, donde ella controlará el maná y lo dirigirá hacia su corazón, y le pide que intente crear un receptáculo para la magia, como si estuviera conteniendo la respiración. Así que él comienza a imaginar algo donde guardar el maná dentro de su cuerpo y finalmente dice que ya puede comenzar, y de inmediato ella empieza a inyectar más maná dentro de él, pero en algún momento parece entrar en su subconsciente y ve escenas realmente perturbadoras. Escenas impactantes de una gigantesca mantis religiosa devorando a otro monstruo, y justo después de que la mantis se gira, innumerables ojos comienzan a mirarla fijamente. Y básicamente algo dentro de su propia mente se rompe y se pregunta qué clase de energía amenazante es esa, y piensa que no le digan que él es un monstruo o algo parecido, y muy asustada se da cuenta de que su maná está siendo absorbido, y que a ese ritmo toda su energía será drenada, pero para su sorpresa, en ese instante el perro la salva arrastrándola lejos, y ella se pregunta qué está haciendo allí el lobo rojo, pero el enorme lobo la mira como si quisiera decir algo. Y así se da cuenta de que percibió que ella estaba en peligro y vino a ayudarla, y muy agotada cae al suelo, mientras nuestro chico preocupado se acerca a Claire preguntando si está bien, pero ella, muy nerviosa, comienza a mirar fijamente a Jin y piensa que lo que acaba de ver fue un mundo mental, una manifestación de la voluntad y del poder de una persona, como si fuera un mundo propio, y todos poseen un mundo mental de acuerdo con el camino que han recorrido. Pero para que exista una presencia tan aterradora dentro del mundo mental de Jin, realmente está muy preocupada, entonces se levanta todavía nerviosa, camina hacia él y le pide que por favor sea sincero con ella, preguntándole si por casualidad ha consumido un núcleo de maná, y él responde, ¿qué quieres decir con núcleo de maná? Y ella explica que habla de los cristales que solo se encuentran dentro de los cuerpos de los monstruos, y Jin responde que entonces se refiere a las esencias de monstruo, y sí, que ya ha comido algunas, pero ella, muy alarmada, le pregunta si realmente ha comido núcleos de maná, cuándo comenzó a hacerlo y cuántos ha consumido exactamente, y él responde que empezó a comerlos cuando comenzó a cazar monstruos, y que los ha estado consumiendo constantemente durante aproximadamente 10 años, y en cuanto a la cantidad, quizás miles, no, probablemente decenas de miles, y completamente confundido pregunta por qué, y si eso representa algún problema, pero ella, muy nerviosa, responde que por supuesto que es un problema, porque si una persona consume un núcleo de maná solo existen 2 posibilidades, o muere o se convierte en un monstruo, dejando a Jin completamente sorprendido, y así nos hablan sobre el karma, también conocido como retribución, que es el nombre de la energía encontrada en el reino demoníaco, y los seres que la absorben obtienen habilidades extrañas en sus cuerpos, y el núcleo de un monstruo es precisamente el núcleo formado por el karma acumulado dentro de él, y mientras piensa en eso, Claire observa a Jin y nota que realmente es extraño, lo cual empieza a irritarla bastante, porque comienza a pensar en los sacerdotes negros, pues cuando el portal del otro mundo apareció y el karma devoró el mundo, existieron humanos que siguieron a los monstruos, absorbieron karma y comenzaron a llamarlos ángeles, y esos individuos también comían núcleos de monstruos, e incluso algunos llegaron a sacrificar seres humanos para los monstruos, por lo que eran conocidos como locos. Y recuerda que ayer Jin le dijo que llevaba más de 10 años consumiéndolos y que probablemente ya había ingerido decenas de miles. Así que piensa que ese loco de Jin ha estado comiendo núcleos de monstruos durante muchísimo tiempo, entonces se pregunta si tal vez realmente sea un sacerdote negro, pero cree que no, porque si de verdad lo fuera no admitiría que come núcleos ni le habría mostrado su mundo mental, aunque eso vuelve todo todavía más extraño, porque incluso si no sabía que los núcleos eran peligrosos, ¿por qué demonios comería algo tan asqueroso?
y realmente es un tipo muy raro, aunque la verdad es que Jin los come porque vio a otros monstruos devorando núcleos de monstruos y simplemente los imitó, y así, sentada junto a él, Claire le ordena que deje de comerlos a partir de ahora, porque solo ha tenido suerte hasta el momento y algún día podría terminar muriendo. Sin embargo, él comienza a pensar que ella dice que comer núcleos de monstruos mata o transforma a las personas en monstruos, pero tiene una prueba viviente justo delante de ella, así que tal vez esa información esté equivocada, aunque si realmente es correcta. Entonces el hecho de que no sintiera nada después de matar personas y que quisiera seguir luchando una y otra vez quizás se deba a los núcleos de monstruos que consumió durante esos 12 años, pero simplemente le responde que intentará no comer más, y ella, bastante irritada, le dice que intentar no es suficiente, que debe dejar de comerlos y no volver a tocar uno jamás, porque si continúa haciéndolo no solo estará poniendo su vida en riesgo, sino que tampoco podrá usar magia, lo que deja a Jin muy sorprendido, preguntando si realmente habla en serio, si de verdad no podrá usar magia, mientras Claire piensa preocupada que, por lo visto, para él la magia es más importante que su propia vida, y entonces le explica que, en su estado actual, será difícil utilizar la manifestación de maná, pero que no necesita preocuparse demasiado, porque al menos debería poder utilizar las artes de maná, y él pregunta qué son exactamente las artes de maná, pero poco después la escena cambia al centro de la cuarta ciudad pionera, y Jin comenta que hay muchísimos mercenarios reunidos por toda la zona, y Claire responde que aún es demasiado pronto para sorprenderse, porque la escala de este encargo es enorme y además está siendo supervisado por un caballero sagrado, ese hombre de cabello blanco llamado Raymond. Entonces nuestro chico comienza a observarlo y piensa que ha acumulado tanta aura que no puede compararse con los mercenarios comunes y que claramente no es un humano normal. Así que pregunta con curiosidad si siempre se reúne tanta gente cuando aparece un caballero sagrado. Pero Claire responde que todo esto ocurre debido al insecto dorado, y muy emocionado nuestro protagonista pregunta si se trata de algún tipo de monstruo insecto, pero ella le pregunta si realmente no sabe qué es. Y él responde perdido que no, entonces ella comenta que, por lo visto, realmente no sabe hacer nada más que cazar, mientras Jonathan le explica que el llamado insecto dorado era el mejor hombre de negocios del continente, un magnate tan rico que era considerado el hombre más acaudalado de cualquier lugar, pero que murió recientemente, y nuestro chico pregunta si murió de repente o si fue asesinado, y el capitán responde que existen rumores sobre eso, aunque nada es seguro. Pero Jin, todavía confundido, pregunta que si el insecto dorado murió, entonces ¿por qué hay tanta gente reunida allí? Y Jonathan explica que el insecto dorado tenía 2 hijos y, como heredaron toda su fortuna, alguien tiene que escoltar esa riqueza hasta el interior de la fortaleza, y precisamente ese es el trabajo actual, así que nuestro protagonista piensa que se trata de la fortuna de un magnate semejante, y ahora entiende por qué hay tanta gente reunida. En ese momento escuchan un anuncio diciendo que ahora es el turno del grupo de mercenarios Marlín Negro, y rápidamente Jonathan arrastra a Jin hacia el interior de una cabaña, y así, cara a cara con el caballero sagrado. Jonathan le dice que ese es el hombre más fuerte de su grupo, el que derrotó al cráneo loco y domesticó a un hombre lobo, el famoso aplastacabezas, pero al escuchar eso Jin se acerca a Jonathan y pregunta, ¿cómo que aplastacabezas?, aunque el capitán simplemente le dice que ignore ese detalle. Y entonces Raymond observa a nuestro chico y anuncia que al grupo Marlín Negro se le pagarán 100 monedas de oro y que partirán mañana al amanecer, por lo que deben estar preparados. Y al escuchar eso Jonathan se emociona muchísimo diciendo que ahora sí, pero Jin pregunta si realmente van a recibir 100 monedas de oro simplemente por transportar algunas maletas, y el capitán responde que así funciona este negocio, que la mitad del pago corresponde al trabajo y la otra mitad al nombre y la reputación, y que por eso la tarifa de contratación es tan alta, y gracias al valor de su reputación como aplastacabezas consiguieron un pago excelente, pero nuestro chico, completamente perdido, pregunta qué significa exactamente eso, y el capitán responde que es el apodo que ganó después de derrotar a aquel enorme cerdo. Y algo incómodo con eso, Jin pregunta quién demonios inventó un nombre tan grotesco,
aunque aún así piensa que 100 monedas de oro son una maravilla, y cree que ese nivel de fama podría ayudarlo a aprender las artes de maná. Entonces más tarde esa misma noche, en los cuarteles del grupo de mercenarios, se están celebrando combates dentro de un ring con apuestas bastante altas, y al ver a Jin preparándose, Claire le pregunta con curiosidad si también va a participar, y él responde que ella misma le dijo que los caballeros sagrados dominan muy bien las artes de maná, así que planea llamar la atención de uno de ellos para aprenderlas, y le pide que no se preocupe porque ya tiene un plan, pues sabe por las crónicas que los caballeros sagrados suelen interesarse cuando encuentran a alguien fuerte, y que si reconocen tu talento suelen tratarte bien, así que está convencido de que no será difícil para él, porque esta es una arena donde todos arriesgan su reputación, y piensa llamar la atención de ese caballero sagrado sin falta. Entonces el primer oponente que enfrenta cae derrotado por un puñetazo y después un cabezazo, y el público enloquece gritando el nombre de Aplasta Cabezas. Y observando desde un rincón, nuestro protagonista nota que efectivamente ha llamado un poco la atención del caballero, pero todavía no es suficiente, así que decide comenzar de verdad para que lo tome en serio. Y piensa que debe derrotar a más personas, porque si derrota a 2 o 3, quizás se pregunten de dónde salió, pero si derrota a decenas, entonces, si ese hombre es realmente un caballero sagrado de verdad, terminará enviando a su aprendiz para enfrentarlo. Y exactamente eso ocurre cuando Raymond ordena a Rex que luche contra aquel mercenario, y Jin piensa que justo cuando llegue ese momento será cuando comenzará el verdadero juego, así que cuando Rex se presenta ante él, se gira hacia Raymond y declara que rechaza el combate, pensando que ahora comienzan las negociaciones, y después de decirle en la cara al caballero sagrado que la rechaza, todos se quedan muy sorprendidos por esa escena, y Rex, muy furioso, pregunta por qué demonios rechazó su oferta, mientras nuestro protagonista solo suspira, pero Raymond, al ver eso, da un paso al frente y le pregunta si acaso está herido, solo que nuestro chico responde que ni un poco. Entonces Raymond pregunta por qué está rechazando el duelo, y Jin le dice al caballero sagrado que él es un mercenario que busca dinero y poder, y si quiere que alguien luche contra un aprendiz de caballero sagrado, tendrá que pagar. Entonces harán una apuesta por esa pelea, y Ron dice que tendrían que apostar algo que ambos quieran. Luego le pregunta si acaso tiene algo que ofrecer, y nuestro protagonista responde que claro, porque aunque no sea muy conocido, para su fortuna tiene una cantidad absurda de dinero, y después de decir eso, todo el establecimiento comienza a reírse a carcajadas, comentando que ese tipo está completamente loco, pues quiere apostar con un caballero sagrado, cuyo propósito es vivir con honor, y todos preguntan qué demonios tiene en la cabeza, y Rex, muy enfurecido, dice que él es un maldito, pero Raymond lo detiene y le dice a Jin que ellos no necesitan dinero. Entonces, en lugar de eso, el ganador no tendrá que responsabilizarse por los daños causados al otro luchador, y dice que eso es lo que ellos quieren. Pero al escuchar eso, Jin piensa que no tendrá que pagar nada por pelear, y además podrá golpearlo todo lo que quiera, así que básicamente dice que acepta, y que explicará por qué quiere eso cuando el duelo termine. Entonces, después de que Rex se prepara, sube a la arena y queda frente a frente con Jin, y en ese momento la multitud da la señal para que comiencen la pelea de una vez, pero allá atrás, Claire se acerca a Jin y le pide que les avise si la situación se vuelve peligrosa, pero él solo les dice que no se preocupen tanto, porque con toda seguridad no va a perder. Mientras tanto, del otro lado, Rex le pregunta a Raymond si debe contenerse, pero Raymond le dice que ni se atreva a hacerlo, porque no será un oponente fácil. Así que Rex responde que entiende y comienza a activar sus artes de maná, sorprendiendo a los demás mercenarios, porque está luchando con todo desde el principio. Entonces, a una velocidad absurda, Rex aparece frente a Jin y, al verlo, él piensa que su velocidad es completamente diferente a la de los novatos contra los que luchó antes. Además posee una fuerza fenomenal, y si recibe uno solo de esos golpes, podría incluso morir. Así que cada vez tiene más ganas de aprender esas artes de maná cuanto antes, porque parecen realmente interesantes, pero enseguida llega otro golpe de Rex, solo que nuestro chico lo bloquea con las manos.
Y entonces Rex se detiene y pregunta si su nombre era Jin, y nuestro protagonista responde que así es. Luego el aprendiz dice que él podrá ser un mercenario famoso en el reino demoníaco, pero al final no deja de ser una bestia salvaje y se arrepentirá por subestimar a un caballero sagrado. Mientras la gente vuelve a comentar que el aplastacabezas se está perdiendo, pero aún siendo solo un aprendiz, los caballeros sagrados realmente están en otro nivel, y al escuchar eso, Clyde se preocupa bastante. Por otro lado, observando el combate, Raymond no sabe muy bien qué pensar, pero después de observar atentamente, el caballero sagrado se pregunta qué es esa extraña sensación que está sintiendo ahora, porque aquel hombre, cuando luchó contra los otros mercenarios, no prolongó el combate y los derrotó de un solo ataque, pero ahora sus movimientos son extremadamente pasivos, y se pregunta si acaso tiene algún truco escondido o algo parecido, pero en ese momento, queriendo terminar la pelea, Rex activa una especie de golpe espiritual con un puñetazo gigantesco dirigido hacia Jin, pero para sorpresa de todos los presentes, nuestro protagonista desvía el golpe con las manos desnudas, destruyendo parte del balcón, y sorprendidos por esa escena, todos se preguntan cómo demonios pudo desviar las artes de maná de un caballero sagrado con sus propias manos y cómo eso es posible. Pero poco después el protagonista dice que con eso cree haber evaluado el poder de combate de Rex, aunque ahora se pregunta si debería comprobar también su resistencia. Entonces, a una velocidad impresionante y con un golpe poderoso, impacta el pecho de Rex, haciéndolo escupir sangre, y al observar eso desde un lado, Raymond ve que Rex fue golpeado con un simple ataque normal, pero la expresión de Rex es muy extraña, y Raymond piensa: no me digas que ese hombre, en lugar de estar esperando una oportunidad, en realidad solo estuvo disfrutando de la pelea todo este tiempo, sin saber que eso era exactamente lo que Jin estaba haciendo. Entonces, en la arena, Jin mira a Rex y le dice que lo golpeó bastante fuerte, pero parece que aguantó muy bien, y se pregunta si será gracias a las artes de maná, porque realmente tiene curiosidad por saber cuántos golpes más puede soportar. Pero antes de que pudiera golpearlo otra vez, Raymond sube a la arena y le ordena que se detenga, porque Rex perdió, y ellos le darán lo que quiera, tal como prometieron, dando este asunto por terminado aquí y ahora, y simplemente Jin acepta, aunque se siente un poco decepcionado porque la pelea apenas empezaba a ponerse divertida y terminó de una forma muy anticlimática, pero aún así su plan fue un éxito, y después de anunciarse el final del combate, toda la multitud enloquece una vez más diciendo que el aplastacabezas es realmente increíble. Mientras tanto, en otro lugar, en una enorme mansión perteneciente al insecto dorado, dentro de una habitación muy oscura, se encuentran el primer hijo y el segundo hijo del insecto dorado, siendo Derek el mayor y Cedric el segundo, y esos dos grandulones están comiendo sin parar. Entonces Cedric le pregunta a Derek si de verdad van a esperar unos 10 días para entrar en aquella pared. Y Derek responde que esos tipos de la Alianza de la Orden, después de recibir tanto dinero de ellos, todavía tardarán unos 10 días, y que siempre han hecho las cosas de esa manera. Al parecer, el perro que ladra no muerde. Pero Cedric, muy nervioso, pregunta si realmente estarán bien hasta entonces, y Derek responde que no hay mucho que puedan hacer. Solo les queda rezar para que sus cuerpos resistan hasta ese momento, y mientras comen como animales, empiezan a aparecer y encenderse unas cosas muy extrañas en sus espaldas. Entonces se explica la manifestación de maná, un método que utiliza el maná como si fuera parte del cuerpo de la persona, cuyo objetivo es mejorar la fuerza de los músculos y el poder de las armas, e incluso con poco talento cualquiera puede utilizarla, pero dependiendo del nivel de dominio del usuario, esta técnica básica puede permitir dividir mares y montañas. Luego Red muestra la técnica suprema, el corte de la llama sagrada, cortando aquel árbol como si no fuera nada. Y obviamente, adulando a su superior, Rex dice que Lord Rayman estuvo realmente increíble, que esa aura pura demuestra que de verdad es la esperanza de los caballeros sagrados, y pregunta cómo puede ser tan perfecto. Mientras Raymond dice que ahora es el turno de Hex, y el chico que parece más bien el perrito de Raymond responde que sí, que está listo y dará todo de sí. Por otro lado, al observar eso, nuestro protagonista piensa que ya ha visto antes esa mirada.
especialmente ese comportamiento que se parece mucho al de su gran perro, pero enseguida fija la vista en el árbol y piensa que eso es mucho más importante, quiere saber si esa es la verdadera forma de la manifestación de maná, y parece incluso más poderosa que la que muestran los caballeros de alto rango. A ese nivel ese hombre parece alguien realmente especial. Entonces Hermón le dice que podría ser capaz de cortar cualquier cosa incluso sin usar una técnica, ya que se la mostró una vez. Así que puede concentrarse y observar otra vez, y nuestro chico responde que entiende. Entonces Raymond explica que, así como las venas del brazo se marcan y las fibras musculares se tensan cuando flexiona el brazo, él debe mantener el flujo de maná controlado dentro de su grupo muscular. Pero Jin piensa que hasta ahora esa técnica es muy similar a la que Clyde le enseñó. Entonces, después de unos segundos, comienza a sentir el maná. Pero se pregunta por qué hay tanto maná fluyendo por su cuerpo y cuándo fue que empezó a acumularse tanta cantidad dentro de él, aunque nota que es un flujo de maná tranquilo y gentil, y cree que ese maná podría ser de Clyde. Solo que en ese momento comienza a suceder algo extraño, mientras detrás de él el caballero sagrado dice que ahora debe utilizar el maná lentamente, poco a poco, moviendo el cuerpo despacio al principio, porque eso será de gran ayuda. Pero finalmente Raymond nota que algo anda mal, y cuando mira, se sorprende al ver que nuestro protagonista está manifestando un aura extremadamente oscura, y él se da cuenta de que consigue usar las artes marciales con solo haberlas visto una vez. Y esa ni siquiera es la parte más impresionante. Lo más impresionante es que demonios es ese aterrador maná que lo rodea. Las artes de maná normalmente manifiestan colores y formas basadas en el mundo mental del usuario. Pero en ese momento una aura perturbadora y siniestra está cubriendo su maná, así que él se pone muy nervioso y se pregunta qué es exactamente lo que Jin está ocultando dentro de su cuerpo, y acto seguido ve a nuestro protagonista realizando sus movimientos de espada, pero ahora con la espada completamente envuelta en un aura, por así decirlo, y Jin piensa que quizás sea porque todavía no tiene un buen dominio de eso, pero parece que consume mucha más energía de la que debería consumir, aunque aún así se ve bastante bien, y tiene muchísimas ganas de probarlo en una batalla real lo más pronto posible. Pero al día siguiente comienza nuevamente con el trabajo y, muy feliz, Clyde le dice que entonces ya aprendió las artes de maná, y que eso es realmente muy difícil, así que de verdad es increíble. Solo que nuestro protagonista responde que todo es gracias a ella, aunque más importante que eso, le pregunta si ella está bien, porque cuando lo ayudó antes, una parte de su maná debió haber pasado a su cuerpo, y ella responde, bastante nerviosa, que sí está bien, y que él le salvó la vida en ese momento, así que solo debe pensar en ello como un pequeño regalo de su parte, pero él sabe que, aunque ella diga eso, todavía parece que fue una cantidad muy grande de maná, y no puede simplemente dejarlo pasar, porque gracias a eso fue capaz de aprender las artes de maná muy rápidamente. Solo que al lado de Jin aparece Rex diciendo que realmente no esperaba eso, pero que él está demasiado feliz solo porque aprendió lo básico, y le pide a Jin que se relaje con su entrenamiento y que no olvide demostrarle respeto y gratitud, porque Lord Reman sacrificó su precioso tiempo por alguien como él, y tanto Clyde como Jin lo miran pensando que quizá todavía siga resentido por haber perdido. Pero al ver eso, nuestro protagonista se anima, porque eso es perfecto. Ya estaba empezando a aburrirse y va a provocar un poco su ego para iniciar una pelea, entonces simplemente golpea a su caballo, haciendo que el animal comience a correr, solo que observando eso desde un lado. Rond le dice a Jin que sea un poco más considerado con él, porque promete que impedirá que cause problemas, pero en ese instante, para sorpresa de ambos, comienzan a escuchar los gritos provenientes de la cabaña de los hermanos, y en ese momento alguien sale lanzado por la ventana, gritando que ellos dijeron que tienen hambre y que debe traer comida ahora mismo. Al observar eso, nuestro chico dice que parece que allí ocurrió algo, solo que Rond le pide que no se preocupe demasiado, porque ese es simplemente el comportamiento arrogante habitual de los superiores. Entonces Jin pregunta si está hablando de los hijos del insecto dorado, y él responde que exactamente, porque desde que el insecto dorado murió, ellos no han dejado de comer de manera codiciosa, y cuando sus comidas se retrasan o son interrumpidas, se estresan inmediatamente, y cuanto más piensa en eso,
más dolor de cabeza le da, así que es mejor simplemente ignorarlos. Por otro lado, nuestro protagonista piensa que, aún así, le parece muy extraño que coman tanto solo para aliviar el estrés, y en ese momento él tiene un mal presentimiento sobre todo eso, porque cada vez que las provisiones de comida comienzan a disminuir, su ansiedad aumenta, e incluso parece que un monstruo va a aparecer en cualquier momento, y al parecer Jin tiene una boca de profeta, porque al segundo siguiente realmente aparece un monstruo, y todos se preguntan qué está pasando. Mientras en ese mismo instante la bestia de transporte también cae muerta al suelo, entonces el caballero pregunta qué está ocurriendo y un mercenario responde que el Tarrasque, que estaba transportando a los pasajeros, de repente se volvió loco. Al notar eso, el caballero se preocupa, porque los hijos del insecto dorado están allí, y en ese momento llama a Rex y le ordena avanzar, diciendo que la máxima prioridad es la seguridad de los pasajeros, y que debe encontrar la manera de someter al Tarrasque, incluso si necesita matarlo. Rex responde a su señor que entiende, y entonces avanza contra los monstruos, solo que en ese momento sucede otra cosa, la cabaña queda completamente destruida, y desde el centro aparece un enorme monstruo con tentáculos. Al verlo, Claire comienza a gritar que eso es un humano demonizado, y nuestro protagonista pregunta, ¿qué es eso? Entonces ella explica que son personas que se transforman en bestias demoníacas debido a la energía de karma del reino demoníaco, y que a esas personas las llaman humanos demonizados. Inmediatamente nuestro protagonista pregunta si de verdad es posible que los humanos se conviertan en monstruos. Pero en ese momento el caballero activa la técnica suprema del corte de la llama sagrada y se lanza contra el enorme monstruo, partiéndolo por la mitad. Luego llama a Rex para atacar juntos y Rex también golpea al monstruo, pero desde lejos Raymond se da cuenta de que el monstruo puede regenerarse. Entonces le grita a Hex que espere, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. El muchacho no consigue reaccionar a tiempo y lo único que queda de él es su brazo sosteniendo la espada. Al ver lo que quedó de Rex, Raymond se llena de ira y odio y vuelve a lanzarse contra el monstruo usando el corte de la llama sagrada, pero aún así el monstruo sigue regenerándose, sin pensar en nada más. Raymond continúa atacándolo mientras le grita a Rex que va a salvarlo y que debe resistir, diciendo desesperadamente que no puede rendirse, pero lo que no sabía era que el monstruo se estaba regenerando justo detrás de él, preparándose para sorprenderlo, y cuando finalmente iba a atacar a Raymond, nuestro protagonista salta para salvarlo. Los mercenarios, completamente preocupados, creen que hasta el caballero sagrado fue derrotado y que, a ese ritmo, todos van a morir, haciendo que la moral caiga cada vez más. Nuestro protagonista se da cuenta de que esa abominación era un humano que se convirtió en monstruo y comienza a preguntarse si, al seguir comiendo núcleos internos, algún día él también podría terminar convirtiéndose en algo así. Eso realmente le da mucho en qué pensar, pero sabe que preocuparse por eso ahora no resolverá absolutamente nada, y que lo primero que necesita hacer es acabar con esa abominación. Enseguida comienza a esquivar sus ataques, pensando que esa capacidad de regeneración es increíble y prácticamente infinita. A ese ritmo la pelea terminará convirtiéndose en una batalla de desgaste, así que mientras conserva sus energías necesita encontrar una debilidad, pero en ese instante, aprovechando una abertura de Jin, un monstruo lo ataca. Nuestro protagonista exclama que maldición, fue alcanzado. Pero poco después, Jonathan aparece atacando al monstruo con su lanza y le dice a Jin que lo ayudará. Mientras tanto, del otro lado, Claire activa su magia diciendo que sus espadas deben oponerse al mal, y poco después las lanzas y las demás armas reciben un fortalecimiento mágico. Gracias a esos ataques la regeneración del monstruo comienza a disminuir, y nuestro protagonista sonríe con confianza pensando que nada mal. Él creyó que todos entrarían en pánico por el miedo, pero al parecer realmente son mercenarios de verdad. Aún así el monstruo sigue regenerándose, mientras nuestro protagonista nota que su aura cambió completamente, parece que se volvió más fuerte y ahora incluso tiene rostros en los hombros. Rápidamente todos reconocen esos rostros como los de los hijos del insecto dorado, y ese monstruo comienza a atacarlos desde varias direcciones, recuperando constantemente su propia carne y regenerándose a una velocidad absurda.
solo que justo encima del enorme monstruo. Nuestro protagonista vuelve a atacar, pero uno de los rostros se lanza hacia Jin intentando morderlo, aunque él consigue bloquear el ataque. Ya de regreso en el suelo, Jonathan le pregunta si está bien, y nuestro protagonista responde que sí, pero que deben tener cuidado porque esa cosa se volvió más fuerte. Preocupado, Jonathan pregunta qué harán ahora, y Jin responde que deben seguir intentándolo, porque si continúan cortándolo, tarde o temprano solo quedará el núcleo interno. El problema es la velocidad de regeneración, pero Jonathan dice que si ese es el problema, entonces no debe preocuparse, porque así como el monstruo se hizo más fuerte, ellos también ya deben haber aprendido sus patrones de ataque. Nuestro protagonista, muy animado, responde que si él dice eso, entonces pueden intentarlo. Finalmente activa su aura oscura y dice que entonces estará encantado de hacerlo pedazos usando esa llamada arte de maná. Inmediatamente se lanza contra el monstruo gritando que ahí va, y comienza a cortarlo en innumerables pedazos, reduciéndolo prácticamente a carne picada, mientras les grita a todos que impidan su regeneración. Paso a paso Jin va cortando al monstruo mientras los mercenarios evitan que vuelva a regenerarse. Finalmente llega hasta el núcleo y nuestro protagonista dice que ahora sí terminó, cortando el núcleo por la mitad. Finalmente la batalla llega a su fin y el monstruo deja de regenerarse. Los mercenarios celebran llenos de emoción porque ganaron. Jamás imaginaron que derrotarían una abominación tan aterradora como esa, y su reputación seguramente aumentará muchísimo. Por otro lado, Jin observa el núcleo del monstruo, pero mientras todos celebraban, en una parte del bosque, una misteriosa mujer pelirroja los observaba. Ella decía con tristeza que los hijos del insecto dorado, Dick y Cedric, al final no fueron diferentes de su padre y que realmente eran unos pobres desgraciados, preguntándose cómo podían ser tan incompetentes e inútiles. Pero entonces nota a Jin pateando el núcleo del monstruo y comprende que fue ese hombre quien luchó contra la abominación, así que se pregunta quién es y por qué está guardando el núcleo interno. Sin embargo, y lamentando el caso, hasta aquí dejaremos este video, pero si te gustó el video deja tu like y comentario. Pero nada, como tu buen amigo siempre te recuerdo que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Y ya sin más que decir, hasta la próxima.